El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los géneros literarios, que como sabemos se dividen en tres. El primero es el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Como el género lírico ya lo vimos, nos vamos a quedar haciendo un pequeño resumen del género narrativo. Pero primero que todo, ¿qué es el género narrativo? Y el género narrativo se denomina al conjunto de obras en las que se relata una secuencia de acontecimientos que son llevadas a cabo por personajes en un espacio y tiempo determinado. Este relato está a cargo por una voz ficticia, el narrador, por el cual nosotros nos enteramos de la mayoría de los sucesos de este relato. Este género tiene como propósito narrar o contarnos hechos tanto reales como ficticios. Dentro de los elementos del género narrativo, estos están conformados por novelas, cuentos, fábulas, mitos y leyendas, entre otros. La novela en primer lugar, y esta es una obra literaria de carácter narrativo y de gran extensión. Entonces, si encontramos un libro tipo narrativo con muchas hojas, ya sabemos que es novela. Está escrito en prosa y narra hechos tanto ficticios como reales. Otro subgénero narrativo tenemos el cuento, y el cuento lo podemos identificar porque es una narración breve, de hechos que pueden ser tanto imaginarios como reales. Está protagonizada por un grupo reducido de personajes, no tiene gran variedad y suele desarrollarse en un tiempo y espacio único. El final de este cuento puede ser abierto o cerrado. Ahora, como desafío, ¿me podrías decir el nombre de estos cuentos? Otro subgénero es la fábula, y la fábula la reconocemos porque es una narración muy breve, ya sea en prosa o en verso. Suele estar protagonizada por animales y de los hechos narrados se extrae una enseñanza o una moraleja. También tenemos el mito, y el mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos sorprendentes, protagonizados por seres sobrenaturales y extraordinarios. Pueden ser dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir o recordar el mito del dios del rayo? Y por último tenemos la leyenda. Y la leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos y sobrenaturales del folclore. Se puede transmitir de generación en generación y generalmente por la forma oral. Por ejemplo, ¿quién recuerda la leyenda de La Llorona? Hablamos de los narradores, vamos a recordar los tipos. El primero de ellos es el omnisciente, y este era el narrador que conocía toda la historia, saben todo lo que piensan o lo que sienten los personajes. Este tipo de narrador usa la tercera, o sea, él, ella, ellos, la tercera persona, para referirse a los acontecimientos de la historia. Al narrador personaje o protagonista. Este narrador habla en primera persona y él nos cuenta todo lo que a él le sucede en esta historia. Tenemos al narrador testigo. Este narrador nos cuenta solamente lo que él ve o lo que observa. Solo menciona lo que dice o hacen los otros personajes desde una distancia. Y la narración está, como ya lo dije anteriormente, en tercera persona. Existe otro tipo de narrador, que es el narrador en segunda persona. Este narrador pareciera que le diera instrucciones al personaje para saber qué está realizando o qué debe realizar este. Dentro de los personajes que podemos encontrar en un texto narrativo, el primero de ellos es el personaje principal o el protagonista. El protagonista es a quien le ocurren los problemas o el conflicto. Es en torno a él que se desarrolla la trama de la historia y participa en esta narración de principio a fin. Así que más que nada lo pueden reconocer porque es el más importante y sin él no se podría realizar la historia. Después de él vienen los personajes secundarios. Los personajes secundarios hacen posible que el personaje principal viva su historia. Son quienes lo ayudan o quienes se oponen. Tienen una participación menor al personaje principal y aparecen también en casi toda la narración. Por último tenemos los personajes incidentales. Estos tienen poca participación en la historia y su presencia en la trama no es importante, sino más que nada son para rellenar o para darle sentido a algunas situaciones que suceden durante la narración.
elemento del género narrativo es el tiempo. Y en el tiempo tenemos que distinguir entre dos tipos. El primero de ellos es el tiempo externo o el tiempo histórico, en donde transcurre la historia. Esto nos podemos dar cuenta por las características que nos dicen, por la vestimenta de los personajes, si él los describe o aparecen durante el relato en algún dibujo. Por ejemplo, si nos dicen que usaban grandes sombreros y vestidos amplios, nosotros sabemos que se habla de una época pasada y no de una actual. Ahora, si nos hablan de naves, proyecciones, trenes que vuelan y todo esto, nosotros hablamos de un tiempo futurista. Uno de ellos es el tiempo interno, y este es el tiempo en el que duran los acontecimientos narrados en la historia. Esto puede ser toda una vida, puede ser un verano, una estación en específico, o pueden ser un par de horas. El autor selecciona los momentos y omite aquellos que consideren necesarios. No nos va a contar hora por hora qué es lo que hizo cada personaje. Dentro del tiempo interno también hay que distinguir entre el tiempo de la historia y el tiempo en el que dura el discurso o el relato. Y por último tenemos el espacio. Y el espacio es el marco físico, el lugar donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales en los que se desarrollan las acciones. Un ejemplo para hacer más fácil. Si yo en una historia hablo del sur de Chile, hablaremos de un espacio real, porque esto existe el sur de Chile. Pero si por el contrario ocurren en hechos inventados, por ejemplo, yo hablo la comarca de los hobbits, esto es un espacio ficticio, porque no es algo real, no es un espacio que nosotros lo podamos encontrar al viajar o al recorrer mapas. Entonces, como resumen, podemos decir que el objetivo o la intención comunicativa de textos narrativos es narrar sucesos, que se caracteriza por tener un inicio, un desarrollo y un final, que está formado por párrafos y que entre esos ejemplos tenemos las novelas, las fábulas, los mitos, las leyendas y los cuentos. Bueno muchachos, espero que les haya recibido este breve resumen del género narrativo. Recuerden que todo esto es para que puedan realizar su guía número 4 de lengua y literatura, sobre todo los estudiantes de 7º y 8º año básico. Un beso enorme mis queridos helvesianos, los extraño montones, pero necesitamos que se mantengan por ahora en sus casas. Y recuerden las medidas. Uso obligatorio de mascarillas cada vez que salgan o en lugares donde se encuentren más de 10 personas. Lavado frecuente de manos, mínimo 10 veces al día y distancia social. Nos queremos abrazar, pero por ahora, para querernos, es necesario estar separados. Un beso enorme, nos vemos en cualquier cápsula educativa. Un abrazo. Chao, chao.